Hola Kevin, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con el resto de sus compañeros? En esta semana 6 tenemos el encuentro virtual, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado. ¿Cómo ha pasado? Hola Katari, hola Génesis, buen día. Buenos días, Licen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Hola Génesis, no le escucho. Sí, Licen, todo bien, dijo. Ah, ya. ¿Y el resto de sus compañeros, usted como presidente del curso, exíjales que Ya les asistan? mandé, sí, ya les mandé el link, Licen. Ya Bueno. se va. Como saben, esta clase está siendo grabada, va a ser subida obviamente al entorno virtual para que ustedes puedan revisar algún tema que seguramente es de importancia para ustedes. Aprovechemos el tiempo y expliquemos de qué se trata el tema de hoy. Recuerden, es la semana número 6 y solamente nos quedan la semana siguiente y la semana 8 ya será de evaluación. Esta evaluación será presencial, en donde tendremos el segundo encuentro presencial. Eh, Rendiremos el examen, por supuesto, y también tendremos la posibilidad de que en él exista también una práctica, ¿no? Entonces, en el laboratorio de contabilidad de la carrera que ustedes están estudiando, nos reuniremos, hará como en el primer encuentro una revisión de los temas que se han abordado durante estas semanas. Se trasladará a ustedes la posibilidad de que desarrollen esa práctica y de esa manera terminamos ya el primer parcial. Entonces, llegar a la semana 6, miren, ha pasado tan rápido el tiempo que ya estamos próximos a rendir esta evaluación del primer parcial. Es un curso que veo yo que está realizando sus actividades eficientemente, que está trasladándose al escenario en el cual la responsabilidad dentro de esta modalidad semipresencial o híbrida, como se ha denominado, es justamente entre el profesor y el estudiante en el entorno virtual como la evidencia que tendríamos que irla mostrando, ¿no? Entonces, en esta semana 6, miren, vamos a ver un tema muy importante que tiene relación con la informática y su aplicación a la profesión que ustedes han accedido, que han escogido para estudiar, ¿no? Entonces, en esta parte inicial vamos a explicarles a ustedes cómo podemos, en el marco teórico, desarrollar una plantilla de remuneraciones de manera automática bajo las normativas vigentes acá en nuestro país. Claramente también entrará dentro de un ejercicio práctico el cómo podemos desarrollar nosotros a partir de esta herramienta de hoja electrónica, utilizar algunas funciones, el utilizar algunas macros para que se pueda desarrollar justamente de manera automatizada el pago de las remuneraciones. Hay remuneraciones en el sector privado, hay remuneraciones en el sector público que hay que entregar a los funcionarios públicos o privados que trabajan en estas instituciones. Hay parámetros que hay que ir estableciendo de acuerdo a la normativa vigente y hacer cálculos de los beneficios que tienen los trabajadores y servidores públicos en lo Papi, concerniente a... ahora ya la gata ya mismo acaba, va, que pele más. Apaguémosle a Génesis que está gritándole al papá. Este, que tenemos para poder las remuneraciones del 13º y 14º sueldo, eh, consignarlos bajo estas características, ¿no? Entonces, en esta semana 6, en el tema del desarrollo de una plantilla con remuneraciones automáticas, vamos a ver justamente de qué se trata, ¿no? En la primera introducción es fundamental explicarles y decirles que el cálculo de las remuneraciones y la generación de liquidaciones de sueldo son algunas de las tareas que en la parte contable son complejas. Y son complejas porque esta tarea hay que realizarlo mensualmente. Y claro, esto conlleva una excepcional atención hacia el gasto que se tiene que desarrollar, tanto en el tiempo como en los recursos que nosotros tenemos que emplear. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de contar con una herramienta automatizada, una hoja electrónica desarrollada por nosotros, para poder construir mensualmente esta
generación del sueldo, el pago de las remuneraciones, evidentemente que nos va a ahorrar tanto tiempo como recursos para hacerlo. Para que esto no ocurra, que no tengamos la posibilidad de tardarnos tanto tiempo en ello, hay planillas disponibles en cada uno de los países que tienen la particularidad de tener su propia normativa. En el caso del Ecuador hay claramente incentivos que tienen los servidores públicos, que tienen los servidores privados. Hay un aporte obligatorio a la seguridad social que hay que calcularlo y estimarlo frente a esa remuneración. Y por supuesto, estas planillas que vamos a ver en esta clase del día de hoy también, cómo construir este documento. Entonces, esta inicial introducción nos va a permitir entender que lo fundamental aquí es que vamos a poder automatizar muchos cálculos, vamos a poder automatizar una cantidad de información que también nos va a llevar a que se eviten que probablemente podamos tener errores en el cálculo. Si tenemos una nómina, de una institución pública como la Universidad Estatal de Bolívar, hay, estimo, 400, 500 servidores públicos en su calidad de docentes, hay unos 300 servidores públicos y trabajadores en calidad de trabajadores y empleados, y imagínense ustedes cada uno de los rubros con su remuneración, en su puesto, la retención que se tiene que hacer por impuesto a la renta, la deducción que se lo tiene que hacer por efecto de la seguridad social, el cálculo que se lo tiene que hacer con el beneficio de los fondos de reserva, el cálculo que se lo tiene que hacer para la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, el error humano está latente cuando evidentemente tenemos la posibilidad de hacerlo de manera manual. Pero nosotros en este día de hoy, en esta semana número 6, vamos a ver cómo a partir de una planilla de remuneraciones automática podemos facilitar el trabajo utilizando la informática para que los contadores puedan hacerlo. Como en todas las clases, en estas 6 semanas de esta modalidad, en la carrera de Contabilidad y Auditoría, en la asignatura de Informática aplicada a la contabilidad, nos planteamos como objetivo y un resultado de aprendizaje a la construcción de su profesión, de su perfil profesional, el de conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo a la gestión contable y de auditoría. Vamos a usar programas informáticos, llámense en estos procesadores de textos, llámese en estos hojas de cálculo, llámese en estos graficadores, entre otros. Entonces, esta particularidad va a generar esta posibilidad de que podamos nosotros entender cómo, a partir de esta profesión que hemos escogido, podemos utilizar procesadores de textos, hojas de cálculo, graficadores, entre otros, para desarrollar nuestras tareas. Entonces, en esta asignatura contribuimos justamente para ese efecto. ¿Qué es una planilla de sueldos? Bueno, una planilla de sueldo es una herramienta que permite que nosotros confeccionemos un documento. Y este documento, en síntesis, ¿qué es lo que hace? Liquida el sueldo de una manera más sencilla, de una forma más sencilla, y aquí es en donde se especifican todos los conceptos a los que se compone o de los que está compuesto un salario, una remuneración, un sueldo. Desde, claro, el salario bruto, la remuneración bruta que nosotros tenemos en cada una de nuestras funciones, está establecido en nuestro contrato de nombramiento, en nuestro contrato de prestación de servicios profesionales, en cualquier documento que haya sido establecido nuestra remuneración, que no puede ser inferior, obviamente, a lo establecido anualmente por el Ministerio del Trabajo, y por supuesto las bonificaciones que corresponden de acuerdo a la ley. Ahora, también en esta planilla de sueldos, también debe estar incorporándose, debe estar siendo calculado los descuentos y, claro, campos variables, ¿no? Hay muchos campos variables que deberían también ser analizados, que deberían también ser estimados por ustedes en el momento en el cual están construyendo su planilla de eh, salarios de remuneraciones de manera automática.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar una planilla de sueldo? El objetivo de la planilla de sueldo es disponer de un modelo básico con el cual vamos a poder confeccionar y elaborar y desarrollar, utilicen el sinónimo que ustedes más les convenga, el cálculo de liquidaciones de los sueldos de todos los empleados de una forma mucho más ágil. Vamos a introducir no solamente los datos necesarios, sino todos aquellos que se incorporan y deben estar constando como parte de esta posibilidad de ser contadores y auditores. Pongo el ejemplo de una institución pública y privada que somos los encargados de esta tarea, de pagar los salarios a estos empleados y trabajadores. Entonces hay que calcular los diferentes rubros que son establecidos dentro de la normativa vigente en el Ecuador para que de manera automática, con el sistema que se esté estableciendo en nuestro país, cada uno de sus funcionarios puede recibir su remuneración dentro de una transferencia a las instituciones financieras en el Ecuador. Entonces, es una ventaja claramente el que se disponga de un modelo que permita automatizadamente calcular las liquidaciones de las remuneraciones de los empleados de una institución pública, de una institución privada, de una manera mucho más ágil, y eficiente. Cuando empezamos a configurar esta planilla de salarios, de sueldos, es necesario que esto sea entendido desde la parte estructural conceptual por ustedes, ¿no? Ustedes son contadores, yo soy informático y si trabajamos conjuntamente, podemos ir estableciendo justamente cómo en esta articulación puedo yo utilizar el conocimiento de ustedes para ir trasladándole hacia el escenario de la contabilidad las herramientas que nosotros tenemos disponibles para que este cálculo de No, por la... vos. Perdón, Dayana, no le escuché. Era una pregunta, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran en el momento que ustedes así lo crean, alcen la manito o si no, enciendan su micrófono con mucho gusto, pero creo que Dayana quería preguntar algo, ¿no? No, Lisa, no era nada. Se le prendió el micrófono, bueno, no pasa nada. Sí, sí, me di cuenta. Sí, tranquila. Eh, Entonces, lo que les estaba diciendo es de que se tiene que estructurar primero de manera clara por parte de nosotros qué es lo que queremos hacer nosotros en el momento en el cual, como contadores, pagadores de una institución, los datos personales, por ejemplo, del trabajador. Los datos personales, nombre, apellido, fecha de ingreso, el cargo que desempeña, el tipo de contratación, el número de recibo, ¿no es cierto? O número de cuenta en la cual se va a transferir esta remuneración, la fecha de liquidación, etcétera, etcétera. Lo importante siempre es que tengamos claro cómo funciona esta forma de, en el Ecuador, utilizar una herramienta automatizada para el pago de las remuneraciones. Cada uno de estos rubros está articulado hacia la normativa vigente. Entonces, si en la normativa vigente dice retención de la remuneración para el pago de la seguridad social, debe existir un rubro en nuestra planilla de sueldos que establezca aquello. Si es que en la normativa establece que se tiene que hacer un cálculo para los fondos de reserva que cada uno de los empleados determina si es que quiere que se lo pague mensualizadamente o que se acumule y pagárselo al final del año, también hay que implementar este rubro que está dentro de la normativa vigente. Igualmente el cálculo del 13º sueldo, 14º, vacaciones, horas extras y todo, tiene su razón de ser para ser incorporados en esta hoja electrónica siempre y cuando la ley así lo diga. Entonces, los campos necesarios, por ejemplo, para introducir datos de la empresa, es de obvio que debemos poner la razón social de nuestra empresa, corporativa Galarza y asociados. La razón social es prestar servicios de educación, de servicios contables, el domicilio en la ciudad de Guaranda, el teléfono, el correo electrónico, página web, etcétera. Claro, estamos generando una planilla electrónica del pago de las remuneraciones de una empresa hipotéticamente que
en la cual soy gerente y ustedes son mis empleados que trabajan en la dirección financiera con la parte de contabilidad y pago de remuneraciones. Entonces, esta configuración de planilla de sueldos, obvio, hay infinidad de estas planillas que pueden ser utilizadas a lo largo y ancho del planeta, pero cada una de ellas es distinta por el marco normativo que regula la relación de sus empleados con el Estado, con las instituciones públicas o con sus empresas. Entonces, una planilla que fue construida en España, que fue construida en Perú, aquí muy cercano, en Colombia, será útil en el fondo de cómo calcular su remuneración, más sin embargo, cada uno de los elementos que lo componen es distinto por ciertos aspectos que regulan esta remuneración, ¿no? Esto hay que tener muy claro, por favor. Lo siguiente que quiero contarles es la estructura, justamente, ¿no? Y nombrar algunas de ellas que son generales. Por ejemplo, los ingresos imponibles son todas aquellas remuneraciones que están relacionadas con la actividad laboral del empleado, es decir, por el desempeño de mis funciones. No es el mismo ingreso imponible de un trabajador, empleado de la Universidad Estatal de Bolívar administrativamente, que un docente, por ejemplo. No es lo mismo una función de un guardia de seguridad que está amparado en el Código del Trabajo y tiene una remuneración en función de justamente, y perdón la redundancia, la función y el cargo que desempeña, que lo que puede tener una secretaria que trabaja en la Facultad de Ciencias Administrativas y presta sus servicios a la carrera de contabilidad. Entonces, básicamente, los ingresos imponibles están determinados en 4 elementos, que el primero de ellos determina, por supuesto, un sueldo base. ¿Cuál es la remuneración básica que va a percibir ese empleado, ese trabajador? El sueldo base, entonces, perdón, ando un poco delicado de salud. Ayer no pude ir a la universidad, así que estuve en clases virtuales con mascarilla y tal. Hay un problema de una pandemia, creo, aquí en la universidad y tenemos esa dificultad, sobre todo los profesores y bueno, ustedes también, que estamos expuestos a ese contagio. Así que mil disculpas si en algún momento no se me escucha claramente. Es efecto todavía de este estado gripal. Entonces, todos los empleados reciben por parte de una empresa, de una institución pública, esta gratificación, esta remuneración monetaria que se establece en función justamente del trabajo que desarrollan. Hay una categoría que establece el nivel jerárquico y la remuneración que debe percibir de acuerdo a su cargo, y esto establece en la normativa vigente en nuestro país, por ejemplo, que tenemos un sueldo mínimo que tiene que ser el que se nos pague. No hay la posibilidad de que bajo una relación de dependencia, empleado-trabajador, sea en institución pública o en institución privada, podamos percibir un sueldo menor a lo establecido en la ley. Las horas de extras, claro, si un empleado, si un trabajador, esto no ocurre a los docentes, nosotros trabajamos 1000 horas de extras, eh, calificándoles a ustedes, realizando los videos, haciendo las lecturas, las presentaciones y todo lo demás, pero para tener claro que es una hora extra es cuando realizamos funciones más allá del horario. Entonces, si es que la normativa ecuatoriana dice que todo empleado, trabajador, debe trabajar 8 horas diarias, si usted extiende esa jornada laboral, hay que pagarle en un apartado especial calculando el tipo de contrato que se tenga con la empresa, con la institución de este trabajador, aquellas horas que por eventualmente alguna circunstancia debió hacerlo. Pongo el ejemplo, horas extras, si es que yo soy un guardia de seguridad de la Universidad Estatal de Bolívar y me dan un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pongo el ejemplo, teniendo un periodo para poder alimentarme, descansar un poco, y si se extiende esta jornada, evidentemente ustedes como contadores, ante el reporte de talento humano, tienen que consignar el cálculo pertinente de
estas horas extras para que pueda ser reflejado y pagado correspondientemente a mi contrato, ¿no? Las gratificaciones en este apartado se añaden las recompensas, por ejemplo, por beneficios que la empresa paga al empleado acá. Estas recompensas, estas gratificaciones normalmente funcionan en empresas privadas. Ustedes son trabajadores, al igual que yo, de La Favorita, de Supermaxi, del Aquí, del Tía, etcétera. Y al final del año se hace un cálculo y se ve que han tenido unas utilidades interesantes en esta empresa y como parte del contrato que tenemos firmado con ella, hay una gratificación. Es decir, hay la posibilidad de que como parte de las utilidades extras, más allá del salario que percibimos, también porcentualmente nosotros seamos beneficiarios de estas utilidades porque hemos tenido un crecimiento en las ventas de Supermaxi, pongo el ejemplo. El rendimiento es un rubro en el cual el empleado percibe y nosotros como contadores, bueno, ustedes deben añadir campos referentes a ingresos, por ejemplo, por comisiones. Yo soy profesor de la Universidad Estatal de Bolívar y por comisión me encargan el decanato. Por comisión me encargan una dirección y dentro de estas remuneraciones hay un incremento en lo que debería percibir frente a la docencia más el que deba cumplir un cargo administrativo como los que les estoy poniendo de ejemplos. Entonces, acá este rubro debe ser calculado por ustedes para que se pueda añadir y pagar lo correspondiente de acuerdo a la ley. Estas bonificaciones por productividad también existen, por ejemplo, en las instituciones privadas, cuando usted es el empleado del mes, cuando en una agencia de un banco determinado, cuando en una tienda se ha cumplido con el porcentaje de ventas estimado y calculado. Entonces aquí vienen bonificaciones por productividad, porque se había estimado que en Marathon Sports, en la agencia de Guaranda, tienen que vender $20,000 en un mes. Pongo el ejemplo, es el cupo mínimo de ventas, el valor mínimo de ventas que deben cumplir. Y han vendido 40,000. Hay una productividad interesante, han ido más allá de lo establecido como meta, entonces acá se les paga una remuneración extra por productividad. Puntualidad, evidentemente, también aquellos que siempre somos puntuales, por asistencia, aquellos que son puntuales, igualmente a ustedes, con esta evidencia de la asistencia a esta clase, quienes asisten permanentemente a cada una de las clases, con mucho gusto habrá también una bonificación, no salarial, sino en la posibilidad de tener una mejor calificación que, por ejemplo, María José hace rato no le veo que se conecta a esta clase, ¿no? Esta es la estructura básica de una planilla de remuneraciones automática. Hay también la posibilidad de introducir dentro de esta estructura algunas cuestiones como, por ejemplo, no imponibles, que son los ingresos no imponibles que están relacionados con gastos que un empleado pueda tener en relación con su actividad y que deben ser reembolsados por la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, movilización, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, kilometraje de un vehículo, por ejemplo, viajes, desgaste de herramientas, prestaciones familiares, etcétera. Es decir, acá las retribuciones no imponibles están libres de cualquier descuento de características legales. Entonces, si yo les digo dentro de mi empresa que tienen que movilizarse, hacer una auditoría de control hacia nuestra agencia que está en San Luis de Panvil, pongo el ejemplo que hay una compañera que vive allá, gastos de movilización hay que pagarle, los gastos de alimentación hay que pagarle. Si es que utiliza su vehículo y no va en transporte público, evidentemente hay que pagarle por la utilización de su vehículo personal para viajar a San Luis de Panvil a realizar esta auditoría en nuestra agencia de aquella ciudad, de aquella parroquia, ¿no? Entonces, estos ingresos no imponibles tienen que estar también establecidos dentro de esta planilla automática. Y los descuentos, por supuesto, están también incluidos todos aquellos rubros que por ley debemos hacerlo. Igualmente hay opcionales, ¿no?
los impuestos por ley, claro, los descuentos que tenemos que hacer es la contribución porcentual del empleador y nuestra hacia la seguridad social. Los descuentos que hay que hacer por nuestra remuneración al impuesto a la renta. Y las opcionales es aquel descuento que nosotros autorizamos que se nos haga porque somos miembros de una asociación de profesores, los descuentos que hacemos voluntariamente porque somos miembros de una asociación de trabajadores, los descuentos que hacemos voluntariamente porque nuestra asociación tiene un convenio con una empresa de telefonía y tenemos un plan celular que es mucho más conveniente que hacerlo individualmente. Entonces, bajo esas características, se lo hace de manera opcional, previa autorización nuestra, que se nos descuente estos valores de nuestra plantilla, ¿no? Estos campos de los descuentos, por supuesto, son variables. Suelen calcularse a partir de porcentajes que se aplican a ingresos imponibles, ¿no? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, este tema del desarrollo de una plantilla, podemos decir que es fundamental tener esta herramienta, tanto para los departamentos de relaciones humanas, tanto para los departamentos en los cuales ustedes van a trabajar, como el de contabilidad, que deban contar con una base de datos de empleados que deban tener una visión general de todo el funcionamiento de nuestra empresa. También importante que se puede incluir datos relativos, por ejemplo, a nuestro puesto de trabajo, de contacto, de personal, nuestra remuneración y, por supuesto, la terminación de nuestra relación laboral. Entonces, esta herramienta de una plantilla de remuneraciones automáticas permite tener a los departamentos de relaciones